No me inmuté, no cuando lo dijo, ni siquiera cuando sonrió. Esa sonrisa afilada como una cuchilla que había estado perfeccionando durante los últimos meses, como si todo este lío fuera solo su ingeniosa manera de decir, jaque mate. Camila, mi esposa desde hacía 6 años, la mujer que solía reírse de mis tontas citas de películas y meter sus pies fríos bajo mis piernas en las noches de invierno, ahora estaba sentada frente a mí como una ejecutiva engreída cerrando el negocio de su vida. Ahora por fin puedes ser libre, dijo, su voz bañada en azúcar y sal, como si yo siempre hubiera fingido. La miré solo por un segundo, no lo suficiente como para darle lo que quería. Ese destello de dolor, la mandíbula apretada, el orgullo herido, pero sí lo suficiente como para memorizar la forma en que lo dijo. Esa frase había sido ensayada. Podía sentirlo, como si hubiera estado esperando semanas este momento, practicando en su espejo, mientras su nuevo chico probablemente esperaba en el coche con el motor en marcha. El bolígrafo en mi mano se sentía más pesado de lo que debería, metal frío contra piel cálida. Hice clic una vez, luego otra, un latido mecánico resonando en el salón que solíamos llamar nuestro. La misma habitación que pintamos juntos, de un azul polvoriento, el mismo sofá en el que lloró cuando su padre falleció. Ahora era solo el escenario de nuestro acto final. Firmé con un trazo, luego otro. La tinta fluía suave, ininterrumpida, como siempre lo hace la traición una vez que coge suficiente impulso. Y mientras el bolígrafo se deslizaba sobre esa línea, Alejandro Díaz no se sintió como un cierre, se sintió como una ejecución silenciosa. «Vaya», susurró Camila, fingiendo sorpresa. Ni una pizca de duda. Me quedé con el bolígrafo, lo coloqué suavemente sobre la carpeta y la deslicé hacia ella. «Pensé que querrías esto», dije con voz neutra. Se rió, un sonido corto y sarcástico que no llegó a sus ojos. «¿Sabes? Siempre pensé que montarías una escena, gritarías, lanzarías algo, quizá incluso suplicarías. Supongo que estoy llena de sorpresas». Su mirada se detuvo, buscando, quizá probando el perímetro en busca de grietas en mi calma, pero no sabía que yo ya me había hecho añicos días atrás, en silencio, donde nadie pudiera ver. No, cuando se fue. No fue esa mañana de hacía 3 semanas, cuando descubrí que faltaba su perfume, pero el café todavía se estaba preparando. Quería que doliera. Quería que se sintiera como abandono y rutina a la vez. Era buena en esa crueldad sutil. «Caerás de pie», dijo levantándose. «Siempre lo haces». Yo también me levanté, más despacio, medido. Tengo la intención de hacerlo. Cogió su abrigo del gancho junto a la puerta, girándose con un aire dramático que probablemente pensó que parecía natural. «Bueno, disfruta de tu libertad, Alex». No respondí, solo la vi irse como siempre lo hacía, con finalidad pero sin disculpas. La puerta se cerró con un clic detrás de ella, y aún así no me moví. Mis ojos volvieron a la pila de papeles. Mi nombre en tinta negra, nítido y final. Había imaginado este momento de 100 maneras diferentes, cerrándole la puerta en la cara, rompiendo los papeles en dos, diciéndole todo lo que realmente pensaba. Pero a la hora de la verdad, todo lo que tenía era silencio y una tormenta gestándose justo debajo de mi piel. Caminé hacia la ventana. Su coche todavía estaba al ralentí junto a la acera. No se iba todavía. Ese era su movimiento final. Quería ver si me desmoronaría una vez que se fuera. Quería ser la dueña de la última mirada, la última palabra. Pero ya no me conocía. No sabía que la versión de Alex que ella rompió sí firmó esos papeles hoy. Pero el hombre que ahora estaba de pie junto a esta ventana, él apenas estaba empezando.
Primero vino el silencio. No del tipo que ensordece. Este era diferente, espacioso, deliberado. El tipo de silencio que se instala en tus huesos y pregunta, ¿y ahora qué? Una semana después de firmar los papeles del divorcio, entregué las llaves de la vieja casa y entré en algo nuevo. Un modesto adosado de 2 dormitorios en las afueras de Santiago, en Ñuñoa. Ni llamativo ni siquiera memorable. Paredes beige, instalaciones anticuadas y una alfombra que guardaba débiles ecos de la vida de otra persona. Pero era mío. No había recuerdos aquí, ni sombras de su perfume en el pasillo, ni discusiones resonando todavía en los armarios de la cocina. Desempaqué lentamente, metódicamente. Cada caja era su propio ritual silencioso. Platos, ropa, libros. Nada del matrimonio sobrevivió. No quería objetos que susurraran recordatorios cada vez que los miraba. Compré platos nuevos, blancos y básicos. Elegí un sofá sin probar su comodidad. Solo quería algo neutro, algo olvidable. Incluso las cortinas que colgué tenían más que ver con bloquear la luz que con el estilo. Pero había algo tranquilizador en la repetición. El tornillo de una pata de silla, el zumbido del taladro. Nadie apresurándome, ni suspiros pasivo-agresivos de fondo. Solo el ritmo tranquilo de un hombre reconstruyéndose pieza por pieza. Afuera, la vida no se detuvo. Camila, aparentemente, había tomado un camino diferente. Su Instagram volvió a la vida con el tipo de energía que solo puede provenir de la necesidad de tener una audiencia. Primero un clip en boomerang de copas de champán chocando. Luego una foto de sus pies en la arena con la leyenda «Por fin respirando de nuevo». Una semana después, un selfie con un hombre que no reconocí. Dientes bronceados, demasiado perfectos. Llevaba un collar como si vendiera bienes raíces en Miami. La leyenda «La libertad me sienta bien». Y a él, obviamente. No la seguía, pero los amigos en común, los que no habían tomado partido, o al menos fingían no hacerlo, se aseguraron de que las viera. Capturas de pantalla llegaban a los chats de grupo, enviadas con emojis curiosos. «Tío, ¿estás bien? Eso fue rápido, ¿eh?» Yo solo asentía. La verdad no sentía dolor, todavía no. Lo que sentía era algo más frío, no pena, ya no. Esa etapa había venido y se había ido como una fiebre. Lo que la reemplazó fue esta extraña sensación de observación, como si la estuviera viendo girar en cámara lenta a través de un mundo del que ella pensaba que yo todavía quería formar parte. Pero no era así. Ya no. Eso no quiere decir que no sintiera nada. Hubo noches, noches tranquilas y silenciosas, en las que me sentaba en el sofá nuevo, mirando la pared vacía frente a mí, y me preguntaba cómo había cambiado de rumbo tan fácilmente, cómo pasó de sollozar durante nuestra última conversación real, a posar junto a la piscina con alguien nuevo, mientras yo todavía estaba averiguando en qué cajón iban los tenedores. Pero no envié mensajes, no llamé. Y cuando el dolor empezaba a trepar por mi espalda, me desquitaba con la casa. Arreglaba cosas que no necesitaban ser arregladas. Reemplazaba bombillas por tonos más cálidos. Fregaba los rincones hasta que el penetrante olor a limpiador de limón se convirtió en su propia terapia. La gente dice que la venganza consiste en devolver el golpe. No estoy de acuerdo. A veces la verdadera venganza es el silencio, la quietud, ver a alguien intentar provocarte y no obtener nada a cambio. Ella quería una reacción. Cada leyenda, cada foto, eran flechas dirigidas a mis partes más blandas, pero no tenía ni idea de que esas partes ya habían sido calcinadas. No quedaba nada que atravesar. Una tarde, mientras colgaba el último cuadro en la pared del pasillo,
Una foto en blanco y negro que había tomado en un viaje en solitario hacía años. Una notificación vibró en mi teléfono. Camila otra vez. Esta vez la leyenda decía: nada como una puesta de sol en Santorini para recordarte de qué va realmente la vida. Te bendecida. Lo miré durante un largo segundo y luego borré la conversación por completo. Esa noche dormí con las ventanas entreabiertas, dejando que los sonidos de la ciudad entraran. En algún lugar afuera, una sirena, un perro ladraba, y yo yacía allí con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo algo que no era paz, pero quizás su primo hermano. No sabía qué vendría después, pero sabía esto: ya no estaba jugando su juego, y esa podría haber sido la primera victoria real en mucho, mucho tiempo. No buscaba a nadie, sinceramente. Ni siquiera quería compañía, solo quería que me dejaran en paz con el martillo en la mano y el bajo zumbido de un podcast de fondo. La soledad tenía ahora su propio ritmo, limpio, predecible. Pero el destino tiene una extraña manera de darte un empujón cuando por fin te mantienes erguido. Empezó con un golpe en la puerta. Unas semanas después de mudarme, abrí la puerta principal y parpadeé 2 veces antes de reconocerla. Sofía Vargas. No habíamos hablado desde la universidad, no de verdad. El ocasional feliz cumpleaños o un me gusta, educado en un recuerdo de Facebook. Pero eso era todo. Y sin embargo, allí estaba ella en mi porche, sosteniendo una planta en una maceta envuelta en papel marrón y sonriendo como si no hubiera pasado una década. «No hagas que me arrepienta de esto», dijo, levantando ligeramente la maceta. «Se supone que es imposible de matar». Me reí, una risa de verdad, sorprendido. Resulta que se había mudado de nuevo a la ciudad el año anterior. Nos pusimos al día durante unos minutos en la puerta. Un rápido borrón de «¿Y qué has estado haciendo?». Y «¿te acuerdas de cuando?», antes de que inclinara la cabeza y mirara más allá de mí al salón desolado. «Alex», dijo suavemente, «este lugar parece el vestíbulo de un hotel que olvidó que se suponía que debía ser acogedor». Esbocé una sonrisa. «Es temporal». «¿No?», dijo, entrando como si no hubiera pedido permiso. «Es deprimente y voy a arreglarlo». Así es como empezó. No con una chispa, ni siquiera con un plan. Solo ella remangándose, moviendo muebles de un lado a otro, y de alguna manera haciendo que el espacio se sintiera menos como un trastero y más como yo. Tenía buen ojo para el color. Añadió unos cojines de tonos óxido, cambió la dura bombilla del techo por una lámpara de pie con un cálido resplandor ámbar. Un sábado apareció con muestras de pintura y me hizo votar como si fuera una elección. No hablamos de Camila. No necesité decirlo, y Sofía no curioseó, pero su presencia suavizó algo que no me había dado cuenta de que todavía estaba afilado dentro de mí. Ella no llenaba el silencio, simplemente lo hacía menos solitario. Un domingo trajo una mesita de centro vintage que había encontrado en una tienda de segunda mano, un poco estropeada pero encantadora. La metimos juntos, riéndonos ambos cuando una de las patas se cayó a mitad de camino, y por primera vez en meses miré a mi alrededor en mi salón y pensé: quizá esto ya no es solo supervivencia, quizá es algo nuevo. Más tarde, esa semana, tomamos un café después de que ella insistiera en que no podía vivir de cenas congeladas y café solo. Nos sentamos fuera de la cafetería bajo un sol tenue, su risa flotando fácilmente entre nosotros. Fue entonces cuando sucedió. Camila nos vio. Estaba al otro lado de la calle, caminando con una amiga. Se detuvo, las gafas de sol se le deslizaron por la nariz, la mirada fija en mí y en Sofía. Su expresión vaciló.
mitad curiosidad, mitad algo más. No la saludé. Tampoco aparté la vista. Esa noche mi teléfono vibró. Camila, el primer mensaje desde el divorcio. Chica nueva, ya, qué rápido. Sin puntuación, sin emojis, solo esa frágil cadena de palabras, como si quisiera que sonara casual, pero no pudiera ocultar del todo el veneno. Me quedé mirando la pantalla por un momento, con el pulgar suspendido. Luego bloqueé el teléfono y lo dejé boca abajo sin respuesta. Que se lo imagine. Salió casualmente, tomando un café de todos los sitios posibles. Sofía y yo acabábamos de discutir sobre cojines. Aparentemente, las formas geométricas ya no se llevan. ¿Quién lo iba a decir? Y le estaba agradeciendo de nuevo por ayudar a que el lugar se sintiera menos como un búnker de soltero, cuando le pregunté, «Entonces, ¿a qué te dedicas ahora exactamente?» Tomó un largo sorbo de su latte y me dedicó una sonrisa pícara. «Soy agente inmobiliaria», dijo, dejando la taza con un pequeño tintineo. «Principalmente residencial, algunas propiedades de inversión. Llevo haciéndolo a tiempo completo desde hace 5 años». Parpadeé. «¿En serio?», asintió. «¿Por qué suenas tan sorprendido?» «No sé», admití. «En la universidad siempre hablabas de abrir una panadería». «Sí, bueno, resulta que me gustan más los contratos que los croissants». Esa noche me quedé en la cama pensando en ello. Agente inmobiliaria, residencial, inversión. Y entonces caí en la cuenta. La vieja casa de la que Camila prácticamente huyó corriendo, la que todavía estaba a mi nombre, acumulando polvo e impuestos atrasados. El lugar que solía llamar hogar, ahora solo un recordatorio. No había puesto un pie dentro desde que cerré la puerta detrás de mí, pero quizá era hora de cambiar eso. Al día siguiente llamé a Sofía. «Tengo una propuesta», le dije. «Quiero reformar la vieja casa para venderla». Hubo una pausa. Luego, «¿Hablas en serio?» «Totalmente en serio». Otra pausa. Luego esa sonrisa de nuevo. Incluso por teléfono pude oírla. «Me apunto». Visitamos la casa ese fin de semana. Caminar por ella se sintió surrealista, como entrar en una versión conservada de mi pasado. El aire olía a cerrado. Las paredes todavía llevaban la pintura que ella eligió. Incluso había algunos marcos de fotos olvidados detrás de una estantería. Pero no estaba allí para lamentarme. Sofía se movía por cada habitación como una estratega, trazando un plan. Derribar esta pared, modernizar la cocina, restaurar los suelos. Este lugar tiene buenos cimientos. Tomaba notas, sacaba fotos, hablaba del valor de reventa. Yo solo seguía su ejemplo, viendo cómo un nuevo capítulo se escribía sobre el plano del antiguo. Para cuando salimos, algo dentro de mí se sentía más ligero. 2 semanas después, la noticia empezó a correr. Yo no dije nada, pero los amigos en común siempre hablan. Y Camila, bueno, ella escucha, especialmente cuando no se supone que deba hacerlo. Tuve la primera confirmación en un supermercado, de todos los sitios. Me encontré con Javier, un amigo nuestro. Solía ser nuestro amigo, ahora sobre todo de ella. Me dedicó una media sonrisa y dijo, «Así que he oído que vas a reformar la casa». Solo me encogí de hombros. Supuse que era hora de que hiciera algo útil. Parecía incómodo. Camila no está muy contenta. Me apuesto a que no lo estaba, porque en su mente esa casa estaba destinada a pudrirse. Un símbolo del matrimonio que dejó atrás. Nunca imaginó que la convertiría en algo rentable, especialmente con la ayuda de otra mujer. No me regodeé, no en voz alta de todos modos, pero cuando llegué a casa me serví una copa de vino, me senté en mi modesto sofá, en mi modesto adosado, y dejé que una pequeña y satisfecha sonrisa
se dibujara en mis labios. El pasado ya no era un peso, era simplemente una palanca. Empezó con un mensaje de voz cortante, desenfadado y un poco demasiado alegre. Hola, Alex, soy Camila. Creo que algunas cosas mías podrían estar todavía en el correo de la vieja casa. Quizá algunos libros, nada importante. Solo me preguntaba cuándo sería un buen momento para pasar. Ninguna mención a la reforma de la casa, ninguna referencia a Sofía, solo ese familiar tono almibarado que usaba cuando intentaba sonar casual, como si todavía fuéramos amigos, como si nada se hubiera quemado. Esperé un día antes de responder. Claro, el jueves a mediodía me va bien, dejaré la caja en el porche. No ofrecí conversación trivial, ni un ¿cómo has estado?, ni una pizca de calidez, solo logística. Ese jueves apareció con su estilo habitual, coche elegante, música saliendo débilmente de las ventanas. Salió con unas gafas de sol demasiado grandes para su cara y una expresión como si no estuviera segura de qué papel estaba interpretando todavía. Ex esposa víctima, quizá todavía la estrella de un espectáculo que creía dirigir. La observé desde la ventana de arriba mientras recogía la pequeña caja de cartón que había etiquetado Camila, correo y varios. La miró por un segundo y luego tocó el timbre de todos modos. Dejé que sonara 2 veces antes de responder. Sonrió cuando abrí la puerta. Demasiado amplia, demasiado ansiosa. Hola, dijo. No sabía si estarías en casa. Dijiste mediodía, ¿verdad? Miró más allá de mí, escaneando el pasillo a mi espalda. El lugar se ve diferente. No respondí. Cambió la caja de brazos. Así que, reformando la casa, ¿eh? Ahí estaba. Sostuve su mirada. Sí, con Sofía. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente como para dejar claro el punto. Ella está ayudando. Camila asintió como si eso significara algo, como si estuviera calculando probabilidades. Eso es bueno, estás avanzando, eso es importante. Su voz era ligera, pero sus nudillos se habían puesto blancos al agarrar la caja. No la invité a entrar. En lugar de eso, salí y tiré suavemente de la puerta detrás de mí, lo justo para dejar claro que no era una visita social. Se aclaró la garganta, intentando recuperarse. Bueno, no te quitaré más tiempo. Solo pensé que quizá en algún momento podría pasar a mirar en el sótano. Creo que dejé algunos abrigos de invierno o algo así. Asentí educadamente. Envíame un mensaje si estoy libre. Abriré la puerta. Sus labios se separaron como si quisiera decir más. Quizá hacer una pregunta que no podía formular del todo, pero no le di el espacio. Cuídate, Camila. Luego volví a entrar. Ese se convirtió en el patrón. Encontraba razones, excusas, pequeñas y endebles, para enviar mensajes de texto o llamar. ¿Todavía tienes esa fuente verde para horno? Creo que mi madre dejó un marco de fotos en tu casa. Creo que olvidé mi esterilla de yoga en el garaje. Cada vez respondía educadamente, brevemente, no más de 1 o 2 frases, siempre en mis términos y nunca con calidez. Empezó a aparecer más a menudo, bajo el pretexto de recuperar cosas, pero en realidad solo orbitaba, merodeando en los límites de mi vida, intentando mirar dentro, sin admitir que todavía estaba mirando. Una vez me vio salir con Sofía después de una compra de suministros. La había aparcado al otro lado de la calle en su coche. Fingiendo estar al teléfono. No saludó. Yo tampoco. Esa noche recibí otro mensaje. Tú y Sofía parecéis muy unidos. Espero que sepa lo difícil que es vivir contigo. Me quedé mirando la pantalla. Sentí un destello de la vieja ira crecer, la que solía invocar con solo una sonrisa burlona
o una indirecta delante de nuestros amigos, pero no la alimenté. Simplemente apagué el teléfono y lo dejé cargando en la cocina. Que se quede en el silencio, que se pregunte qué significa. La invitación de Sofía llegó sin fanfarria, sin preparativos, sin presión. «Oye», dijo, hojeando muestras de pintura en la mesa de mi comedor. «Un amigo mío inaugura una galería en el centro este fin de semana. Algo pequeño, artistas locales. Vino malo, aperitivos caros. ¿Te apuntas?» No dudé. «Sí», dije. «¿Por qué no?» Hacía tiempo que no me arreglaba. No, de verdad. Pero esa noche me quedé frente al espejo más tiempo de lo habitual. Camisa oscura, vaqueros limpios, sin corbata. Incluso me esforcé un poco con el pelo. Cuando salí, Sofía me dedicó una media sonrisa y levantó una ceja. «Bueno», dijo dándome un codazo, «recuérdame que nunca te invite a un sitio donde quieras ser la persona más guapa de la sala». La galería estaba escondida en un edificio de ladrillo rojo, en una calle lateral por la que había pasado 100 veces sin darme cuenta. Dentro, la iluminación era suave y melancólica, del tipo que hace que todo parezca un poco más importante de lo que realmente es. Los cuadros colgaban torcidos, esculturas que parecían alambre retorcido y vidrio derretido ocupaban el centro del escenario. Sofía me presentó a algunas personas, todos artistas, la mayoría sin un duro, infinitamente interesantes. Bebimos un chardonnay barato e intercambiamos bromas en voz baja sobre lienzos abstractos. Y en algún punto, entre una risa y una historia sobre su compañera de piso de la universidad que intentaba vender cristales bendecidos emocionalmente, noté algo extraño. Me sentía bien. No solo contento, no solo aguantando, realmente bien. Quizá era el vino, quizá era la mano de Sofía rozando la mía de vez en cuando, íbamos a por el mismo aperitivo con palillo. O quizá era simplemente la paz de no sentirme atormentado por una vez. En un momento dado, una fotógrafa local que Sofía conocía nos pidió permiso para hacer una foto. «Salís genial juntos», dijo antes de disparar. Ni siquiera me di cuenta de que el brazo de Sofía estaba alrededor de mi cintura, hasta que sentí su pulgar dar un golpecito en mi costado. No era una pose, no era una actuación. Simplemente era. 2 días después, las fotos se publicaron. Alguien etiquetó a Sofía. Alguien más me etiquetó a mí. Y en cuestión de horas, la imagen circulaba discretamente. No viral, no dramática, solo lo suficientemente visible como para causar ondas en nuestro antiguo círculo. Allí estábamos de pie, uno al lado del otro. Yo con una camisa de botones impecable. Sofía con un vestido azul marino sin mangas, su brazo ajustado a mi cintura, mi mano descansando suavemente sobre su hombro. Ambos sonriendo, no demasiado, solo lo suficiente para decir que estábamos allí y que estábamos bien. Esa misma tarde, el Instagram de Camila se iluminó. Primero, una pantalla negra con texto blanco. Algunas personas se curan rápido. Debe ser agradable no sentir nada en absoluto. Luego, una foto de una copa de vino sostenida lánguidamente entre sus dedos con la leyenda: «Es curioso cómo la gente cambia una mentira por otra». Los me gusta llegaron a cuentagotas, la mayoría corazones de pena. Algunos conocidos comunes hicieron doble clic por costumbre, pero no hubo comentarios. Nadie se unió a su causa, nadie la apoyó. Y yo no respondí, no le envié mensajes, no me defendí, porque la verdad es que no había nada que defender. Por una vez, no había hecho nada para demostrar algo o para ponerla celosa. No fui a esa galería para presumir. Fui porque quería estar allí, porque Sofía me había invitado,
porque la vida no se detiene con una sentencia de divorcio. Y Camila, observando desde la barrera de una vida que creía haber dejado atrás, finalmente lo vio. Ya no estaba quieto. Estaba avanzando sin ella. Era casi medianoche cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, pero no necesité adivinar. La hora, el silencio de la noche, el zumbido repentino y agudo, todo apuntaba a una persona. Dejé que sonara 2, 3 veces. Luego contesté. Alex. Su voz sonaba ligeramente arrastrada, familiar, pero borrosa, como una canción reproducida a través de un altavoz roto. Me recliné en el sofá con una pierna sobre la otra, el mando todavía en la mano. No hablé de inmediato. Ella misma llenó el silencio. Sé que es tarde, dijo. Es que no sabía a quién más llamar. Un vaso tintineó al otro lado. Quizá un vaso de whisky, cubitos de hielo a medio derretir moviéndose mientras buscaba a tientas las palabras adecuadas. Un instante de silencio. Luego, podríamos haberlo arreglado, ¿sabes? Exhalé lentamente. La pantalla del televisor todavía brillaba débilmente, pausada en una escena que no estaba viendo. Afuera, las farolas tumbaban su silenciosa electricidad. Todo en la habitación estaba quieto, excepto su voz, sangrando a través de la línea como tinta derramada. Quiero decir, tuvimos malos momentos, sí, continuó su tono, mitad defensivo, mitad melancólico. Pero ¿quién no los tiene? Estuvimos bien en un momento dado. ¿Recuerdas ese viaje a Denver? Dijiste que nunca te habías sentido más, no sé, como tú mismo. Hubo una pausa. Su respiración se entrecortó y luego se reanudó. Solo creo que quizá nos apresuramos con el divorcio, con todo. Quizás si hubiéramos esperado, o si yo hubiera ido más despacio. Dejó la frase en el aire, esperando. No hablé. Pude oírla tragar y luego reír suavemente. Una risa frágil como un parabrisas agrietado intentando mantenerse entero. No vas a decir nada, ¿verdad? Aún así, me quedé en silencio, porque no había nada que decir que no hubiera sido ya firmado, sellado y empaquetado meses atrás. Ninguna disculpa rebobinaría el reloj, ninguna confesión desharía las elecciones que había tomado con tanta confianza. Luego lo intentó de nuevo. ¿Alguna vez piensas en nosotros? Cerré los ojos, incliné la cabeza hacia atrás contra el sofá y finalmente respondí. Te fuiste. 2 palabras, calmadas, claras, un simple hecho. No respondió de inmediato. Oí cómo se le cortaba la respiración. Una inhalación débil, como si hubiera esperado algo más suave. Quizá incluso algo más cruel. No esto, no la indiferencia. Simplemente por fin estuve de acuerdo. Añadí. Otro silencio se extendió entre nosotros, largo e incómodo. Esta vez ella no lo llenó. Simplemente lo dejó crecer como una cuerda que se tensa entre 2 personas a la deriva, en direcciones opuestas. «Suenas tan diferente», susurró. «Lo soy». Dejó escapar un sollozo suave, apenas audible. No el tipo de llanto que exige atención, solo el tipo de llanto silencioso y roto que llega cuando incluso el orgullo está demasiado cansado para aparecer. No pensé que pasarías página tan rápido. Podría haberle dicho que no fue rápido, que había pasado semanas mirando las paredes, reconstruyendo mi columna vertebral, respiración a respiración. Podría haberle dicho cuánto esfuerzo me costó estar así de tranquilo. Pero, ¿de qué serviría? ¿Deberías dormir un poco, Camila? Una pausa. Sí, dijo, su voz más pequeña ahora. Probablemente debería. No dijo adiós, solo el suave clic de la llamada terminando, dejando mi apartamento de nuevo en silencio. Dejé el teléfono y dejé que el momento me invadiera. No tristeza, no ira,
Solo una claridad fría y limpia, del tipo que solo sientes cuando alguien finalmente admite, sin querer, que nunca esperó que estuvieras bien sin ellos. Y sin embargo, ahí estás, bien, imperturbable. Ya te has ido. Era casi medianoche cuando llamaron a la puerta. No el tipo de llamada que esperas, no el golpe firme y seguro de un vecino o un amigo. Este fue más suave, desesperado. 3 golpes desiguales, seguidos de silencio, y luego un cuarto como si se lo hubiera pensado 2 veces. Acababa de salir de la ducha. Sofía estaba en la cocina, descalza, bebiendo té de mi taza favorita, la que tiene el asa desconchada. Sonrió cuando pasé a su lado. El tipo de comodidad fácil que se había convertido lentamente en el ritmo de mis noches. Entonces, el golpe. Me quedé helado a mitad del pasillo. «¿Quién es a estas horas?», preguntó Sofía con voz ligera. «No sé», dije, pero ya tenía un mal presentimiento cuando abrí la puerta. Camila estaba allí de pie, el pelo recogido, el rímel corrido, el abrigo aferrado a su cuerpo como una armadura hecha de tela y arrepentimiento. El viento soplaba a su alrededor, atrapando los extremos de su bufanda, pero ella no se movía. «Alex», exhaló, como si decir mi nombre pudiera conjurar algo que aún pudiera reconocer. No la invité a entrar. Se quedó en el umbral, temblando, con los ojos muy abiertos y rebosantes de algo volátil. Pánico, quizá, o la culpa llegando finalmente demasiado tarde. «No sabía dónde más ir», dijo con la voz quebrada. «He estado conduciendo durante más de 1 hora. Esperé. Lo arruiné todo». Su voz se hundió en algo crudo. «Pensé que necesitaba espacio. Pensé que irme arreglaría, no sé, lo que estuviera roto, pero no fue así. Solo empeoró todo». Le tembló el labio. «No estoy bien. Te echo de menos. Echo de menos lo que teníamos». Me miró, con las manos temblando ahora. «Por favor, Alex, quiero volver a casa». Y entonces sus ojos se desviaron más allá de mí. A solo unos metros, en el sillón del salón, el abrigo de Sofía colgado casualmente, de color beige claro, con ese pequeño desgarro en el puño que siempre se olvidaba de arreglar. No era llamativo, pero la expresión de Camila cambió en el segundo en que lo vio. Se le cortó la respiración. Sus hombros se tensaron y por primera vez, en meses, lo vi. El momento en que se dio cuenta de que ya no era el centro de gravedad de mi mundo, que la presencia de otra persona había llenado el espacio que ella había abandonado. Parpadeó con fuerza, como si la imagen fuera tan a cambiar si simplemente reiniciaba su visión. Su voz se encogió. «Está aquí». No respondí. No era necesario. El silencio entre nosotros era más ruidoso que cualquier cosa que pudiera haber dicho. «Pensé», empezó, y luego vaciló. «Pensé que todavía teníamos tiempo». Extendió la mano, sus dedos rozando el borde del marco de la puerta como si pudiera sostenerla. Le tembló el labio, y entonces, como si algo dentro de ella finalmente cediera, empezó a llorar. No lágrimas bonitas, no una pena silenciosa, sino sollozos plenos y rotos que sacudían todo su cuerpo. Del tipo que llega cuando te das cuenta de que has perdido algo real y ya no queda negociación posible. Me quedé allí observando la tormenta desarrollarse en su rostro. No sentí malicia ni venganza, solo distancia. «Deberías irte», dije suavemente. Asintió entre sollozos, retrocediendo un paso a la vez. La luz del porche proyectaba un brillo apagado sobre ella mientras se daba la vuelta. Y mientras la puerta se cerraba con un clic detrás de mí, sus llantos permanecieron en el pasillo como un humo que se negaba a disiparse. Sofía salió de la cocina en silencio, sosteniendo su taza. «¿Está bien?», preguntó suavemente.
Miré la puerta durante un largo segundo antes de responder. No, dije, pero ya no me corresponde a mí arreglarlo. La reacción llegó en silencio, no como un maremoto, sino como agua, filtrándose lentamente a través de las paredes. Al principio fue sutil, algunas miradas frías en eventos comunes, un vago mensaje de Raquel, alguien que ambos solíamos considerar una amiga, diciendo: «Oye, solo quería saber cómo estás. Camila ha estado diciendo algunas cosas. ¿Estás bien?». No pregunté qué cosas, no lo necesitaba. Estaba intentando reescribir la historia. No podía tocarme directamente, ya no. Pero a través de otros, a través de implicaciones y sugerencias, ese seguía siendo su juego. Siempre sutil, siempre sesgado. Alex pasó página demasiado rápido. Alex ni siquiera intentó arreglar el matrimonio. Alex la hizo sentir reemplazable. Siempre había sido buena moldeando narrativas, especialmente del tipo que la hacían parecer la incomprendida. Pero algo era diferente. Ahora la gente no se lo estaba creyendo. Durante las siguientes semanas, el cambio se hizo visible. Amigos que antes se mantenían neutrales comenzaron a acercarse a mí. No porque yo lo pidiera, sino porque la verdad tiene una forma de salir a la superficie cuando dejas de intentar demostrarla. Javier, un viejo amigo de la universidad, llamó de la nada. «Vi a Cami la otra noche», dijo. «Me acorraló en ese bar de vinos cerca de Lexington. Me dijo que tenías a alguien listo antes de que la tinta se secara. Tío, se está desmoronando». Otra amiga, Megan, me contactó después de ver a Camila en una fiesta de cumpleaños. Llegó tarde, parecía rara, se bebió 3 cócteles en una hora y empezó a decirle a la gente que reformaste la casa por despecho. Dijo que estabas presumiendo de tu nuevo trofeo. Megan dudó. No parece estar bien. No respondí con amargura, solo escuché, porque en el fondo ya lo sabía. La Camila que una vez había amado, la mujer aguda y segura de sí misma que iluminaba las habitaciones y superaba a todos los que conocía, se había vuelto frágil. Su control se estaba resquebrajando, y con cada intento de torcer la historia, exponía más de sus propias líneas de fractura. Las fotos en sus redes sociales también cambiaron. Se acabaron las puestas de sol y los cócteles. Ahora eran selfies granulados en bares, leyendas como «empezando de nuevo», «otra vez», o «cuando las personas en las que confías resultan ser mentirosas, sírvete otra copa». Los comentarios eran educados, pero la interacción era menor. Menos corazones, ningún apoyo entusiasta. Vi una publicación que me hizo detenerme. Una foto con poca luz de una botella de vino a medio vaciar junto a una caja de comida para llevar con la leyenda: «Compañía de uno», como siempre. Esa no me sentó bien, no porque la echara de menos, sino porque reconocí el silencio detrás de ella. El tipo de silencio pesado y resonante que solía vivir en mis propios huesos no hace mucho. Sofía también lo notó. «Se está hundiendo», dijo una noche mientras estábamos en mi balcón con las luces de la ciudad parpadeando suavemente debajo de nosotros. Asentí. «Lo sé». «¿Estás bien con eso?». Tomé aire, observando un taxi deslizarse por la calle como un cometa lento. «No quería esto para ella», dije, incluso después de todo. Pero ella tomó sus decisiones. Sofía posó una mano en mi brazo. «¿Te subestimó?». «No», dije. Sobreestimó el poder que todavía tenía. No estaba enfadado. No me sentía reivindicado, solo distante, como una tormenta que ya había atravesado, viendo a otra persona atrapada en la lluvia, todavía pensando que es ella quien lleva el volante.
La casa ya no parecía ella misma. Eso fue lo primero que noté el día que terminó la decoración final. Donde antes había un pasillo desordenado lleno de marcos de fotos olvidados y marcas de rozaduras en el suelo, ahora había un espacio bañado en tonos neutros, suaves y luz cálida. La cocina brillaba como si perteneciera a una revista. Los suelos de madera se extendían lisos bajo ventanas pulidas. Incluso el aire olía diferente. Pintura fresca, un ligero toque cítrico. Sofía estaba a mi lado con los brazos cruzados y la barbilla inclinada mientras inspeccionaba nuestro trabajo. «Bueno», dijo, «si esto no se vende en 2 días, el mercado está roto». Sonreí, dejando que el momento se asentara. Había llevado meses, innumerables fines de semana, noches tardías midiendo azulejos, arreglando sorpresas de fontanería, discutiendo sobre lámparas. Pero lo habíamos conseguido. No solo una renovación, una reinvención. Caminé de habitación en habitación, mis pasos silenciosos, firmes. Cada espacio en el que entraba solía albergar un recuerdo. Ahora solo albergaban luz. Cuando llegué a la puerta principal, Sofía me entregó una carpeta. «Documentos de cierre», dijo. «Listos para firmar». Cogí el bolígrafo sin dudar, no como la última vez. Esta firma no dolió. No marcó un final, marcó un comienzo más limpio, más claro. Al mediodía del día siguiente, la casa estaba oficialmente vendida, por encima del precio de venta. Los compradores, una joven pareja que esperaba su primer hijo, se habían enamorado en el momento en que entraron. Dijeron que se sentía como un hogar. No les dije que solía serlo. Más tarde, esa noche, estaba sentado en la mesa de mi cocina, bebiendo café solo y hojeando listados de propiedades que Sofía había dejado abiertos en mi portátil. Pensaba que podríamos acometer otra reforma, quizá incluso hacerlo como una sociedad formal. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Camila. El mensaje era corto, plano. Felicidades. Sin puntuación, sin emojis, solo esa única palabra flotando en el vacío entre lo que fue y lo que nunca volverá a ser. Lo miré durante un largo segundo, luego dejé el teléfono boca abajo y volví a la pantalla. No había nada más que decir, ni un gracias, ni un acuse de recibo, ni un eco. Algunas cosas no merecían un cierre, merecían el silencio. Sofía entró unos minutos después, con el pelo recogido, las mangas arremangadas, sosteniendo un vaso de agua. Miró el café intacto en mi mano. «¿Necesitas algo más fuerte?» Me reí entre dientes. «No esta noche». Asintió y luego tomó asiento frente a mí. Nos sentamos en un silencio que no era incómodo, sino pleno. Afuera, las farolas se encendieron. Una brisa movió las cortinas. Dentro, todo se sentía quieto, equilibrado, no dramático, no explosivo, simplemente terminado. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me gustaba el sonido de eso. La tormenta llegó rápido. En un momento, el cielo estaba despejado. Solo el suave azul del atardecer, el zumbido del tráfico distante, el canto de los grillos entretejiéndose en la quietud. Luego, sin previo aviso, las nubes se espesaron como moratones en el horizonte. El aire cambió, pesado, cargado. Estaba en la cocina cuando la primera gota golpeó la ventana. Para cuando me serví mi segunda taza de café, la lluvia tamborileaba contra el tejado como un latido inquieto. Había pasado una semana desde que se vendió la casa, una semana desde que puse mi teléfono en silencio y dejé el mensaje de Camila sin leer. No había sabido nada de ella desde entonces y supuse que era el final, hasta el golpe en la puerta. Fue débil al principio, un golpe incierto, luego 2 más fuertes, desiguales. Me quedé helado. La lluvia empañaba el cristal de la puerta principal,
pero incluso a través de la distorsión vi su silueta. Camila, con el pelo empapado, los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, el rímel dejando 2 líneas gemelas por sus mejillas. Estaba de pie bajo la luz del porche, temblando bajo la lluvia. Se aferraba a la puerta como si fuera lo único que la mantenía en pie. La abrí lentamente. No habló al principio, solo me miró con esa expresión que una vez había memorizado, desesperada, suave, intentando encontrar la versión de mí que solía venir corriendo. Pero ese hombre ya no existía. Finalmente encontró su voz. «Por favor», dijo, apenas por encima de un susurro. No sabía a dónde más ir. La lluvia trazaba su clavícula. Su blusa se aferraba a ella como papel marchito. Parecía más pequeña de lo que recordaba, derrotada de una manera que nunca se había permitido estar. «Alex», dijo de nuevo, «¿podemos hablar?» No me moví. No la invité a entrar. Miré detrás de mí. La chaqueta de Sofía todavía colgaba del respaldo de la silla. Su taza estaba secándose junto al fregadero, la sutil evidencia de una vida avanzando. Y Camila seguía de pie en un recuerdo. «Dijiste que ahora eras libre», balbuceó. «Pero lo veo. Veo que solo te estás escondiendo de mí, de lo que éramos». La miré durante un largo momento y luego dije con calma: «Este ya no es tu lugar». Parpadeó, dio un paso adelante, solo uno, como si la frase no le hubiera llegado del todo. No me moví, no levanté la voz, simplemente comencé a cerrar la puerta, lenta, deliberadamente. Su rostro se descompuso, no en ira, no en rabia, solo en pena pura y sin filtros. Sus rodillas se doblaron ligeramente mientras caía sobre los escalones, las lágrimas desapareciendo en el aguacero. La puerta se cerró con un clic detrás de mí. Me quedé allí con la mano en el pomo, escuchando. Sus sollozos resonaban a través de la tormenta, amortiguados por la lluvia. No la volví a abrir, no por crueldad, sino porque el cierre no llega con un discurso dramático o un beso final bajo la lluvia. A veces llega en forma de una puerta cerrada, firme, finalmente. Y la paz es saber que no te fuiste. Simplemente dejaste de esperar ante una puerta que nunca debió ser tuya, para empezar.